Bueno, vamos a cambiar de tema. Si sos inquilino, obviamente la pandemia quizás te pegó duro porque te quedaste sin trabajo o se te restringieron los ingresos y a partir de allí se te complicó pagar el alquiler, más allá de que están congelados desde prácticamente el inicio de la pandemia. Hay algunas alternativas que se están barajando y proponiendo, incluso de entidades que nuclean a las inmobiliarias para tratar de liberar un poco el mercado de los alquileres y al mismo tiempo asistir con una tarjeta a aquellos inquilinos que están complicados. Vamos a tratar de hablar y comprender un poquito más la postura de aquellos que están alquilando con muchas dificultades. Está Ariel de Osario con nosotros, él pertenece al Frente Nacional de Inquilinos. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo saber cuál es la evaluación que ustedes están haciendo de lo que está pasando con los alquileres y de esta propuesta que lanzaron las inmobiliarias de esta tarjeta alquilar. Nosotros, la situación es muy compleja, estamos vivenciando uno de los índices de morosidad en cuestiones de alquileres más altos, por lo menos que yo recuerde, desde el año 2001 a la fecha. Esto, como vos bien decías, tiene que ver con cómo se han visto afectados los ingresos y obviamente también con los valores que tienen las locaciones, que no responden a ningún criterio económico más allá del que persigue el mercado en busca de ampliar y maximizar su rentabilidad sin tomar en cuenta el salario. Es la herramienta con la que contamos a la hora de pagar el alquiler. En relación a las propuestas, nosotros, toda propuesta que sea sacar del endeudamiento a los inquilinos nos parece que está bien. Podríamos discutir la modalidad de este programa que propone este agrupamiento inmobiliario en relación a que la transferencia de dinero es automática del Estado a los propietarios o a las inmobiliarias. Claro. Nosotros, de hecho, habíamos hecho algunas propuestas, las elevamos al ministro de Hábitat de la Nación, de hecho estamos esperando también una reunión la semana próxima, donde proponemos la modalidad de crédito blando mediante el Banco Nación, con una tasa subsidiada, a fin también de, obviamente, terminar con estas deudas, poder pagarlas, pero teniendo la posibilidad de que el Estado acompañe con una herramienta de esta naturaleza, o también le hemos acercado la posibilidad de establecer la modalidad de un plan ahora 12, ahora 18 o ahora 24, a fin de que los inquilinos puedan empezar a pagar sus deudas, salir del endeudamiento, pero que la tasa que se le cobre sea una tasa cero, para obviamente no ahogarse económicamente en una situación que, si bien se viene revirtiendo de a poco, es muy lento y nosotros entendemos que los inquilinos deben salir en este preciso instante del endeudamiento. Ariel, recién cuando mencionabas en el arranque del alto nivel de morosidad, ¿ustedes tienen un porcentaje a nivel país? Nosotros tenemos un porcentaje a nivel país que está en el orden del 30% cuando comparamos y nucleamos lo que son locaciones urbanas y los que son locaciones comerciales, o sea que uno de cada 3 inquilinos tiene inconvenientes o ha tenido inconvenientes en el marco de la pandemia. Por supuesto, algunos ya han podido saldar su morosidad, o inclusive algunos comercios en determinados lugares han podido lograr un acuerdo donde se le ha condonado parte de esa deuda, entendiendo de que la actividad estuvo paralizada durante gran parte del 2020. Pero también tenemos situaciones muy complejas y sobre todo desde el punto de vista habitacional, donde el endeudamiento está en el orden del 24-25% y que golpea muchísimo, porque ahí tenemos el riesgo de que si el DNU no se prorroga, por lo menos en lo que tiene que ver en relación a los desalojos, muchas familias podrían enfrentar un juicio de desalojo a partir del 1 de abril, porque no va a estar más la protección del DNU 320 original del 66 de este 2021, que prohíbe los desalojos e iniciar acciones de desalojo en el marco de la pandemia, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo.
Sí, una situación realmente desesperante para aquellas familias que no pueden, teniendo en cuenta los valores de los alquileres, empezar a ponerse al día de alguna manera. Los cambios fundamentales entre lo que propone la tarjeta alquilar y la propuesta que ustedes hicieron es quién recibe el dinero para poder pagar o cómo se recibe el dinero. Sí, lo que plantea la tarjeta alquilar además es directamente un subsidio de parte del Estado. Nosotros lo que estamos planteando es inclusive en algunos casos atenderlo mediante un subsidio, mediante lo que es el plan de alquiler social que debería desarrollarse de acuerdo a la nueva ley de alquileres vigente, pero también lo que establecemos es en realidad un plan crediticio donde lo que se subsidia es la tasa de interés, o sea que el inquilino devuelva ese dinero, pero que lo que esté subsidiado es la tasa de interés del préstamo que se le otorga a fin de poder salir. Pero también en muchos casos lo que reclamamos es un poco de racionalidad de parte de las inmobiliarias, porque no es tan fácil salir del DNU. Ellos plantean esta situación para poder también salir del DNU, que hoy congela los valores en determinados contratos, en otros ya sabemos que no es así, y que también prorroga los vencimientos contractuales. Pero ellos quieren salir porque lo que estamos viendo es que en muchos casos los aumentos que se les solicitan a las familias que alquilan van en el orden del 50, 60, 70, hemos visto hasta del 80%. Entonces, estas situaciones son las que hay que evitar. No se le puede cargar todo al Estado con un subsidio muy grande y con un traslado de dinero directamente a las inmobiliarias y a los propietarios, sin también empezar a trabajar los valores. Nosotros entendemos que tiene que haber valores de referencia a nivel país, porque esta situación donde el mercado fija los precios a su antojo, a su piacere, genera desigualdades muy grandes y también genera que la morosidad se incremente, porque el salario no alcanza para pagar el alquiler y después hacer frente a los costos que tiene la vida. Ariel, no es la primera vez que se habla de precios de referencia para poder determinar el monto de los alquileres, y esto parece que no es fácil de aplicar teniendo en cuenta la realidad inmobiliaria y urbana, que es muy diferente, por ejemplo, en Capital Federal, en Rosario, que en otras localidades más en el interior del país. Sí, es muy difícil, pero bueno, el registro de contratos nos va a permitir también tener un mapa de los valores en cada una de estas ciudades, de las ciudades más importantes de la República Argentina. Nos va a permitir tener un mapa inclusive también en el interior profundo y ver cuál es la realidad que se vive en localidades no tan importantes. Y también, bueno, lo que hay que decir, este registro no tiene un costo elevado como nos quieren instalar mediante, sobre todo los medios más concentrados a nivel nacional, que le han dedicado una etapa al registro de contratos. Los valores que para registrar un contrato son muy bajos. ¿Cuánto? De hecho, nosotros, ¿cuánto más o menos? Entre 200 y 300 pesos mensuales. Yo creo que si hablamos de trasladar un incremento leonino, como querían hacer algunas cámaras, sobre todo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene ningún asidero ni ninguna relación con lo que cuesta en realidad tener un contrato registrado. Y de hecho nosotros le vamos a solicitar al Ministerio de Hábitat para poder trabajarlo con AFIP, que este cobro sea segmentado y que tenga que ver de acuerdo a la cantidad de propiedades que tenga cada persona en alquiler, y que en algunos casos incluso se subsidie y que no tenga ningún tipo de costo, porque nosotros no perseguimos en ese caso la recaudación, ni con ese anhelo la creación del registro. La idea del registro de contratos es también conocer qué cantidad de inquilinos hay a nivel nacional y tener la posibilidad de conocer los valores, qué contratos tienen cláusulas abusivas y erradicarlas. No perseguimos obviamente un fin recaudatorio que no nos interesa absolutamente para nada. Sí creemos que la parte recaudatoria tiene que venir mediante un registro de la vivienda ociosa, y que esa presión fiscal que se ejerza sobre la vivienda desocupada, y no estamos hablando de las casas de fin de semana, claramente estamos hablando de viviendas urbanas que están dentro de la especulación inmobiliaria, esos fondos sí se destinen, por ejemplo, a la construcción
de vivienda pública en alquiler, algo que nos parece fundamental, también para que el Estado empiece de alguna manera a ser un formador de precios en relación al valor de los cánones locativos. Ariel, ha sido más que claro para tratar de entender esto de lo que se habló durante toda esta semana y de las posibilidades que hay para poder subsanar esta gran morosidad que ha generado la pandemia en muchas familias de todo el país. Gracias y que tengas buena jornada. Muchas gracias y buen fin de semana para todos y todas.